a nuestra espalda el antiguo muelle de madera que lleva el nombre de Bruce Strengs. Es un muelle que tiene más de 100 años y por donde corrían las grandes grúas que permitían hacer el montaje de las estructuras de los barcos. Esas piezas se armaban aquí en el muelle en aquellos tiempos que toda la faena se hacía al aire libre. De este tiempo es este muelle y ahora está cerrado, lógicamente, con una reja y letreros que indican que hay peligro de derrumbe. Esto estaba así hace ya varios años, pero parece que ahora el peligro de derrumbe es el de la moral funcionaria que pasó de la etapa de lo que se llamó buscar las formas de desarrollar el sector de los astilleros de Jetta Berken y Lindholmen para convertirlos en un centro de desarrollo y tecnología en cuanto a ciencia. Pero ahora, cuando ya aquella etapa está culminada y están aquí todas las universidades, institutos técnicos y las empresas del rubro de la electrónica y la movilidad, el resto de los edificios que eran algo así como una memoria histórica de aquella época, evidentemente han sido puestos en venta a privados, y los privados tienen otros planes para el sector. Ya lo vimos cuando comenzó la construcción de las grandes torres de edificios. Hoy día hemos hecho voy a decir por mi parte, las últimas fotos de aquellos edificios que nosotros conocimos aún en la etapa final de astilleros. Cada uno de los grandes edificios tenía una función específica. Estaba el taller mecánico, el taller de carpintería, el taller donde se hacían las instalaciones sanitarias de los barcos, de los grandes barcos. Todo lo que era tubería, grandes tuberías para los barcos, se armaba dentro de estos galpones y luego se montaba aquí en los diques flotantes que estaban en el sector. Pero hoy día ya no queda ninguno de esos diques flotantes. Lo que se dejó era este muelle. Tal vez había una intención en algún momento de mantenerlo, restaurarlo y dejarlo como testimonio de aquella época en que Gotemburgo es tal vez el momento de hacer un balance de la cantidad de navíos, barcos construidos en los astilleros de Gotemburgo entre los años 1841 y 1988. Y están anotados que durante el periodo de Keyler y compañía, los primeros, en 1841-1866, salieron de estos astilleros 46 naves. Después Keyler formó la que se llamó Göteborgs Mecánica Verkstad, el taller mecánico de Gotemburgo, y de allí salieron 136 navíos. Luego se creó el nuevo taller de Gotemburgo en 1906 hasta 1916, con 44 naves. Y de allí viene la primera etapa de Jetta Berken, en 1917 hasta 1988. Y la suma
de barcos construidos llega a los 454. En esa etapa se crea Götaverken Arendal, otro astillero ubicado en otro lugar, más a la salida del canal. Y esto fue entre 1963 y 1988, con 141 naves, ya de mayor calado, las más grandes. Luego está lo que hizo Lindholmen, el otro astillero que comenzó su etapa en 1845 hasta 1972, y este realizó la construcción de 551 naves, una gran parte de ellos en madera, veleros. Después está Lundby Mecánica Verkstad con 51 barcos, y la suma total entonces llega a los 2022 navíos que salen de estos muelles, estos diques, y en donde está la mano de cerca de 34.000 trabajadores en toda esa época. En promedio siempre hubieron entre 15.000 a 16.000 profesionales, la mayor parte de ellos, como decíamos, formados en la faena, porque al inicio de la época de astilleros no existía en Gotemburgo ningún colegio o liceo técnico. Eso vino mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Es así que en estos muelles siempre trabajó gente que no venía formada para cada faena, y todos comenzaban justamente por aquellas labores que eran las más difíciles, las más duras y las peor pagadas. Una vez adquirido cierto grado de competencia, pasaban a formar parte del equipo formal o normal del taller de carpintería, del taller de herrería, del taller de soldadura, el taller de motores, que fue el de mayor exigencia. Todo aquello durante ese siglo de oro, en que cada uno de estos enormes galpones cumplía una función específica. Al fondo estaba el taller de todo lo que era sanitarios y tuberías, y al centro el gran taller donde se hacían los hélices de los barcos, la enorme estructura del timón de mando, las cadenas que sujetaban el ancla. Ese era un taller que trabajaba con unas grúas traverse montadas dentro del edificio que levantaban peso de más de 50 toneladas. Luego del cierre de la faena, aquel galpón ha cumplido hasta la fecha la labor de estacionamiento de vehículos, empresa que es también de la comuna de Gotemburgo. Es decir, nunca han dejado de rentar para la comuna, pero al parecer hoy día esa renta no es suficiente para los nuevos genios de las finanzas, que encuentran que es mucho mejor que Gotemburgo venda los terrenos, o al menos el derecho de uso del terreno, para que distintas empresas constructoras desarrollen sus proyectos, y esto se vaya llenando de edificios que cambiarán totalmente la fisonomía, pero no tan solo ello, cambiarán la historia de este amplio sector de Hisingen, donde más de 34.000 personas durante un siglo desarrollaron una labor extraordinaria. Un dato que no está de más mencionar: el sindicato local Metal Departamento 41 fue formado el año 1901.